Nuevamente, hola chavos, ahora para compartirles una segunda película, que en este caso es la de Charlie Wilson's War. Aquí en México el título que se le puso fue Juego de Poder y es una comedia eh, que está basada en hechos reales, que también es tocada de manera irónica, porque es difícil hablar de este tipo de temáticas, incluso todavía en época contemporánea. El periodo histórico al que refiere esta película de Charlie Wilson's War es muy concreto y muy específico de 1980 a 1989. Es la década de los 80 propiamente. Las regiones geográficas a las que hace referencia particularmente van a ser Afganistán, invadida por los soviéticos, Pakistán y en el caso de Estados Unidos en dos regiones muy concretas que van a ser Washington y Texas. Los protagonistas y los antagonistas van a ser Charlie Wilson, que es un representante equivalente a diputado en el caso de México, un representante norteamericano republicano y que él es todo un playboy, literalmente. Es conocido por sus fiestas, por su gusto por el whisky, de repente también por ahí a algunas drogas y particularmente su gusto por las mujeres. La otra personaje principal es una mujer llamada Anne Herring, que va a ser una millonaria filántropa, que es amante de Charlie Wilson y defensora del American Way of Life. Y eso sí, muy religiosa, protestante, pero muy, muy, muy religiosa. El tercer personaje en cuestión es un señor que se llama Gustav Avercotos, que es un exanalista de la CIA, de carácter muy cínico y muy desalmado, pero que es bien, bien, bien práctico y tiene un gran conocimiento de las tácticas de espionaje y de negociación, pero que no suelen quererlo prácticamente en ningún lugar en el que trabaja porque tiene severos problemas de actitud para con sus superiores. Los hechos históricos a los que se hace referencia específicamente son la invasión soviética sobre el territorio afgano durante la época final de la Guerra Fría. La invasión soviética sobre Afganistán, habrán notado ustedes que viene siendo como el equivalente de lo que a los gringos les pasó con Vietnam, que ellos van a tratar de poner las condiciones a su favor, les fue muy mal y finalmente no lo consiguieron y tuvieron que salir con la cola entre las patas. Por eso se hace la comparación de que lo que para Estados Unidos fue Vietnam, para la Unión Soviética fue Afganistán. También un derivado de este conflicto son los problemas que van a tener los refugiados albanos, afganos, que van a estar huyendo, pero en masas impresionantemente grandes de la zona de conflicto en Afganistán y huyen, se brincan la frontera con Pakistán y allí se convierten en un problema que genera una crisis humanitaria. Esta crisis humanitaria es la que lleva a la señora Haring a tratar de convencer a Charlie Wilson, que es el que tiene contacto y poder con el Congreso norteamericano, para recaudar fondos para enviárselos a los refugiados para ayudar a solventar esta crisis humanitaria. Abracotos es el que les va a servir de enlace para poder hacer las recaudaciones en muchas ocasiones clandestinas y esto va a ser a través de los contactos que él tiene. Charlie Wilson va a ser convencido por Haring de que se tiene, por razones humanitarias, que ayudar a los refugiados afganos y que pues la culpa de todo esto pues, no la tienen otros más que los propios soviéticos. Abracotos circunstancialmente le es presentado por un problema que tuvo en la CIA, ya no lo quieren seguir teniendo entre ellos, entonces lo mandan así como a hacer cosas aledañas. Abracotos es el que les va a servir de enlace para conseguir todo el recurso que sea necesario. La última pregunta que hago con respecto a la temática es cuál es exactamente la problemática más importante que se va a presentar. Y esta es el tratar de conseguir armamento de origen soviético porque recuerden que los norteamericanos no están metidos en este conflicto. Es un conflicto entre la Unión Soviética y Afganistán y no es una guerra gringa. Los gringos no pueden mandar armamento porque entonces automáticamente ellos se estarían inmiscuyendo en una bronca que les llevaría a un problema primero diplomático y después militar con los soviéticos. Entonces lo que necesitan es tratar de conseguir clandestinamente que se les envíe armamento que no puede ser de origen norteamericano y tratan de que este armamento sea soviético para que no sea rastreable. El problema es que obviamente los norteamericanos de la CIA no tienen acceso a armamento a Kalashnikov soviéticas y lo que ellos van a tener que hacer es conseguirlas por abajo del agua y saben que los que les pueden conseguir ese armamento son negociadores del mercado negro, muchos de ellos son judíos que trafican con este armamento.
judíos muy defensores del Estado de Israel. El problema es cómo vas a convencer a comerciantes judíos que te vendan armamento soviético a ti, Estados Unidos, pero que no te lo paguen directamente, sino que se los entreguen a ciertos grupos musulmanes aliados entre árabes y palestinos para que estos a su vez se los manden sin dejar rastro, se los manden a los musulmanes de la resistencia de la Mujahideen que están peleando en Afganistán. Sé que suena complejo y enredoso, pero es que así de complejo y enredoso era. No podían dejar los norteamericanos ningún tipo de testimonio. Y si hay alguien que sabe manejar esto, porque trabajó en la CIA, justamente es Gustavo Abracotos. Entonces, el problema es que van a tener que convencer a los judíos de que les vendan el armamento a los palestinos para podérselo hacer llegar a los enemigos de los soviéticos. Sobre todo lo que les interesa mucho más es poderles, uno, mandar rifles y segundo, mandarles bazucas. Porque hay una cosa con la que están arrasando con los pueblos en Afganistán y estos son los aviones, no los aviones, sino estos helicópteros que son fortalezas aéreas literalmente, que están arrasando con todos los pueblos soviéticos. Entonces necesitan tener un armamento de mediano rango, con un rifle no pueden derribar un helicóptero de estos, y pues para eso necesitan mandarles también bazucas, ¿no? Son las que les van a terminar consiguiendo. Si ustedes vieron la película Rambo 3, justamente Rambo de hecho entra a pelear del lado de la resistencia afgana para recuperar a su comandante que fue secuestrado por los soviéticos y lo tienen preso justamente en Afganistán. Y por eso Rambo también le va a terminar entrando por ese lado. Eso lo ven en la película Rambo 3. Y hay una película de James Bond, la de Living Daylights, en donde encuentran que hay a un traficante norteamericano sin escrúpulos que le está vendiendo armamento disfrazado de ayuda humanitaria a los soviéticos, ¿sí? Y el propio James Bond va a terminar enlazándose con la Mujahideen, con la resistencia afgana. Para que ustedes tengan una idea de lo que esto va a representar, no lo vayan a perder, porque uno de los personajes, no de origen afgano, de origen sí musulmán, pero árabe, va a ser Osama Bin Laden. Osama Bin Laden en este mismo contexto va a estar peleando por cuestiones religiosas, va a estar peleando, ayudando a sus hermanos musulmanes en Afganistán en contra de los infieles soviéticos. Y es en ese momento cuando el propio Osama Bin Laden va a entrar en contacto con la CIA, que le va a proporcionar armamento, dinero y entrenamiento para que entrene a su vez a los miembros de la resistencia para que puedan echar fuera a los soviéticos. Recuerden la política del enemigo de mi enemigo es mi amigo. El problema es que cuando Osama Bin Laden termina regresando a su lugar de origen, a Arabia Saudita, se encuentra con que los norteamericanos ya están metidos también en este territorio y él va a comenzar a alegar que así como los soviéticos son infieles, pues los norteamericanos también lo son. Esto es lo que les permite entender por qué se habla tanto de que en algún momento Osama Bin Laden trabajó para la CIA, ¿sí? No es que ellos lo contrataran, estaban peleando en contra del mismo, tenían el mismo enemigo común, para que vean todas las raíces que se van a terminar echando, que nos llevan a la larga al conflicto de lo que va a pasar entre los años 2001 y 2002 entre el Medio Oriente y los Estados Unidos. Y aquí, Charlie Wilson's War nos da una gran oportunidad de ver este tipo de problemáticas desde la base de su raíz, aunque sean dramatizaciones planteadas desde la perspectiva cómica. Que tengan muy buena tarde.